Muy buenos días amigos, el día de hoy tengo el honor de estar aquí con el que fue mi profesor, el doctor Brian Larios, el actual coordinador de la carrera de física, con un recorrido súper amplio que vamos a hablar un poquito de él en este programa, pero sobre todo el día de hoy quiero enfocarme en qué es lo que necesita Honduras y la Universidad Autónoma para seguir creciendo en ciencia, en tecnología, en academia. Y, y creo que no hay nadie más adecuado, ¿verdad?, que un investigador, un profesor, alguien que ha tenido trayectoria internacional para darnos luces en ese camino. Así que, Brian, amigo, maestro, bienvenido. No, pues muchas gracias, muchas felicidades por la iniciativa. Realmente que estos espacios son necesarios. Las tertulias, las conversaciones en sí son buenas ya, incluso en cualquier entorno, en una cafetería, en un restaurante, pero si podemos hacerlo en un espacio totalmente académico, aquí bajo la tutela, bajo los ojos de uno de los grandes científicos que ha tenido la humanidad como Albert Einstein, siempre es bueno. Y entonces estamos aquí pues para contestar todas las preguntas. Haré mi mejor esfuerzo y para pues opinar, ¿verdad?, lo que yo considero que se puede hacer en mi experiencia. Y pues de nuevo, muchas felicidades y sobre todo muchas gracias por la generosidad de tomarme en cuenta. Bienvenido. Y qué bien que dice que estamos bajo la tutela o sobre los hombros, ¿verdad?, de los gigantes. Y hay que tomarlo en cuenta porque a veces los gigantes están ahí y nosotros decidimos no subirnos Sí. sobre sus hombros. Es decir, los escritos de Einstein, ahí están. Los artículos de Einstein, para quien quiera, ahí están en la web libres, la mayoría. Y quizás alguno que otro Y sobre todo privado. están y seguirán estando todos los beneficios tecnológicos Ajá. que ha dejado sus trabajos básicos en ciencia básica a la humanidad, ¿verdad? Ujú. Entonces hay que tener ese entusiasmo siempre y recurrir a esos grandes maestros que han estado, ¿verdad? Tanto los filósofos, científicos, académicos, y no olvidarlos, porque en la medida que los olvidamos mueren y también van a morir también las tecnologías que dejaron y todos esos desarrollos que actualmente nos están cambiando la vida. Y ustedes saben, en este momento la mayoría de gente de clase media para arriba vive como reyes de la edad medieval. O sea, en ese tiempo ni los reyes podían tener un inodoro tan bueno como el que Sí, todos tenemos, o sí. o un celular, imagínense, es la extensión del cerebro, de los ojos, la extensión de casi todos nuestros sentidos es ese aparato. Entonces, eso hay que rescatarlo y por tanto hay que rescatar las mejores ideas, ¿verdad? Así es, totalmente de acuerdo. Sí. En cuanto a la ciencia en Honduras, por ejemplo, mm, bueno, no somos famosos por ser gran potencia mundial en ciencia, ¿verdad? No exactamente. Eh, pero quizá hemos tenido nuestros avances desde que se fundó la universidad. La Universidad Autónoma ha sido como es y será, ¿verdad? Un elemento importantísimo para desarrollar la ciencia en Honduras y las demás universidades, pero sobre todo aquí es donde se hace ciencia. Las demás generan profesionistas, ¿verdad? Y quizá un poco, ¿verdad? Hacen un poco de investigación, pero aquí esta universidad es llamada constitucionalmente para eso, para desarrollar la ciencia en el país. ¿Qué se puede hacer desde la universidad para mejorar nuestras competencias como profesores universitarios en el área de la ciencia o para desarrollar ciencia en Honduras, de verdad? Bueno, voy a comenzar por lo que usted también empezó diciendo, ¿no? Que no somos conocidos internacionalmente como una potencia y es verdad. Y es más, incluso en Honduras desconocemos, la población desconoce que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ofrece planes de estudio concretizadas en carreras universitarias para personas que quieren ser científicos. Eso es algo que a mí me sorprende. Yo entré a la universidad a estudiar ingeniería, vine de un pueblito de allá de Santa Rosa de Copán. Bueno, le digo pueblito, pero en realidad es una de las ciudades más hermosas que yo conozco. Y yo vine a estudiar aquí, llevaba 3 años estudiando en la universidad y ni siquiera sabía que existían las carreras científicas como física, matemática, biología.
¿verdad? Entonces no fue hasta que yo poco a poco iba avanzando que me di cuenta que el país destinaba parte de su presupuesto para formar científicos, ¿verdad? A nivel de pregrado, y eso lo quiero destacar, ¿verdad? A mí me parece que aunque no seamos conocidos a nivel internacional por el momento, o quizás algunas personas sí lo son reconocidas, algunos profesionales hondureños que han sido egresados de la universidad o que trabajaron aquí en su momento, como el doctor Salvador Moncada. A mí me parece que sí hay que destacar que un país con los limitantes y los problemas que tenemos, digamos de alguna manera, dirija parte de su presupuesto para que las jóvenes, quien sea, puedan estudiar una carrera científica. Para mí eso es de aplaudirlo. Me parece que eso ya es monumental, porque eso le permite a alguien, a un joven como usted, por ejemplo, como yo hace mucho tiempo, decidir si uno quiere continuar con la carrera como científico y poder ir a estudiar al extranjero. Entonces la pregunta, yo reformularía una pregunta pequeñita entre lo que usted hace. A pesar de todo, Honduras, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, le da las competencias, la formación a nuestros jóvenes, ¿verdad? Aún cuando estos vienen de provincia, para ir a estudiar un posgrado al extranjero, competir con chinos, competir con europeos, con brasileños, con mexicanos, en las mejores universidades. ¿Estaremos haciendo eso al menos? Y la respuesta la tenemos aquí, ¿verdad? Enfrente. La respuesta es sí. Está su caso, que ha sido formado en Trieste, en el Instituto Abdus Salam para la física teórica. Abdus Salam fue premio Nobel, uno de los premios Nobel más emblemáticos de la historia, porque es el premio Nobel que tiene que ver con el modelo estándar de partículas elementales. Con todo respeto, estimado doctor, la teoría más precisa en la historia de la humanidad. Tan precisa como medir el diámetro de la Tierra con un error de la mitad del grosor de un cabello, ¿verdad? Ese es el génesis del instituto donde usted estudió con personas de todo el mundo y donde compitió, y lo tenemos ahora aquí como un egresado. Entonces, para empezar, para establecer paralelo, me parece que vamos en buen camino. Vamos en buen camino porque nos estamos convirtiendo en una minería de lo más importante, que es el material humano. Ahora tenemos estudiantes en universidades estadounidenses, en los mejores institutos de Alemania, como el Max Planck. Continuamos enviando constantemente estudiantes a Trieste, y eso solo para dar como un pequeño sabor de lo que se hace en la universidad. Y estoy hablando solo de la carrera de física. Igual lo hace la carrera de matemáticas, microbiología y biología en nuestra facultad de ciencias, que es donde yo laboro. Entonces, siento que vamos por buen camino, pero por supuesto, como usted dice, se puede hacer más. Se puede hacer más, y yo creo que esas ideas de qué es lo que se puede hacer, desde mi punto de vista, desde mi humilde opinión, seguramente las iremos comentando en el resto de la plática, de la tertulia. Excelente, Brian, es cierto. Me he dado cuenta de muchos estudiantes que han salido. De hecho, cuando yo estuve allá en Trieste, conocí a otro compañero de aquí, de la carrera de física, y estuvimos compartiendo, y me he dado cuenta de muchos más. Desde que usted es coordinador de carrera, ¿en qué año comenzó a ser coordinador? Propiamente justo en la pandemia, fue a mediados del 2020. Entonces ya voy corriendo sobre mi tercer año. Termino mi tercer año en julio del 2023 y concluyo mi periodo como coordinador de la carrera de física en julio del 2024. ¿Cuántos estudiantes de la carrera de física han ido a estudiar en el extranjero desde que comenzó su gestión? Bueno, desde mi gestión aproximadamente se han graduado el orden de 20 alumnos en mi gestión, de 20, 25, 20. Y de esos 20, al menos 12 se han ido a estudiar al extranjero, o sea, casi el 60%. Pero quiero agregar que yo fui profesor suyo sin ser coordinador, era un docente, y digamos que de los alumnos que yo he tenido, que han pasado
en el cual yo he sido cómplice de su formación. Ujú. En el extranjero ya van más de 40 Ujú. estudiantes. Y ahora la ventaja es que los estamos colocando en universidades que están posicionadas en el top 20. Ya hay gente estudiando en instituciones top 20, top 10, como el Niels Bohr Sí. en física. Eso me parece que es histórico, ¿verdad? Yo creo que esto de que los estudiantes vayan a estudiar al exterior tiene una correlación con dónde estudió el profesor o los que fueron cómplices de su formación, ¿verdad? Porque creo que los profesores se quedan con contactos, ¿verdad? Y no solo se quedan con contactos, se quedan con ideas, Con colaboradores. con colaboradores, etcétera. Vaya, por ejemplo, podemos hablar ahora de sus estudios, ¿verdad? Recuerdo que usted estudió en Argentina, estudió en México, estudió en Italia también, ¿verdad? Sí. En Trieste. ¿Nos podría contar un poco más de su trayectoria? Sí, bueno, voy a tratar de resumirla lo más que pueda. Sí. Sí, yo comencé a estudiar aquí en Honduras, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que es la única universidad que cuenta, como usted bien dijo, con carreras Sí. científicas. O sea, hay presupuesto destinado para formar personas que van a trabajar vaya, se van a dedicar a estudiar fenómenos posiblemente bizarros para la mayoría de la sociedad. Ujú. Sin embargo, esos trabajos, solo como un pequeño anuncio, por supuesto que tienen implicaciones prácticas al resto de la sociedad. Entonces, yo me formé aquí, posteriormente hice un diplomado de Trieste, que lo tenían en la Patagonia, justo en el batallón, es un centro atómico que está en el batallón de montaña, que es el batallón que fue, de ahí salían, digamos, los soldados para la guerra de las Malvinas contra los británicos. Ahí está el centro atómico Bariloche y hay un instituto, el Instituto Balseiro, del cual han salido uno de los físicos más grandes de la historia. Por ejemplo, Juan Martín Maldacena estudió en el Balseiro. Yo tuve la oportunidad de irme ahí, posteriormente regresé a Honduras y el mismo ICTP me becó para ir a terminar mi maestría al Instituto de Ciencias Nucleares, a la UNAM. Entonces me cerró la formación de maestría, ¿verdad? Luego posteriormente vine a la carrera de física, que fue cuando lo conocí a usted, a aportar porque se habían jubilado los profesores con más experiencia y otros lamentablemente pues fallecieron, pasaron a mejor vida, como el doctor Gustavo Ponce y el doctor Gonzalo Cruz. El mismo año perdimos 2 doctores y previo a eso, un año antes, habíamos perdido al doctor Pérez. O sea que la carrera quedó totalmente debilitada y el doctor Armando Uceda quedó apoyando en gestiones administrativas a nivel ya más general. Entonces entonces nos tocó a los más jóvenes que teníamos un poco de experiencia, de alguna manera ponerle el hombro a la carrera y sacarlos a ustedes, ¿verdad? Por cierto, cuando usted estudió, yo di la clase, recuerdo que concluyeron 2 alumnos de 3 y los 2 se fueron a estudiar al extranjero, 100%. Siempre en estas carreras son pocos. Sí. Bien, posteriormente yo tuve la oportunidad de irme a estudiar, hacer una pasantía, porque hay que mencionarlo. Hay educación formal que le da un título a uno. Exacto. Y hay educación informal, entre comillas, pero no es nada informal, que no le da títulos, pero le da la técnica, le da la herramienta moderna de frontera, ¿verdad? Que le permite hacer investigación, etc. Yo tuve la oportunidad también de hacer una estancia de investigación en la Universidad de Cambridge, en el Instituto Isaac Newton. Posteriormente a eso, también tuve la oportunidad de estudiar, hacer pasantías de matemáticas en la Universidad de Ámsterdam para atender la matemática de toda la física de frontera en el Cortes de Vries Institute en la Universidad de Ámsterdam. Luego volví a regresar y ahí sí formalicé mis estudios de doctorado en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que en aquel entonces era la número 1 en el ranking de México en física. Es difícil competir con la UNAM en las áreas sociales, ¿verdad? Son top 10 mundial. Pero en física, la Benemérita estaba en primer lugar y estaba en el top 100 de física en el 62. Tuve la fortuna ahí de trabajar con el profesor Lorenzo Díaz Cruz, que fue alumno de Martinus Bellman, quien ganó el premio Nobel por verificar matemáticamente que la teoría de Abdus-Salam, donde usted estudió, era correcta. Entonces recibí de primera mano entrenamiento de esta gente, de esta escuela, ¿no? Porque al final estos se vuelven como escuelas.
Posteriormente hice un postdoctorado en el instituto, justamente donde usted estudió, en el Instituto de Física Teórica de Trieste, combinado con un centro mesoamericano de física teórica, siempre que recibe fondos de la UNESCO en México. Y finalmente regresé aquí a Honduras, ¿no? Ya formado, pero en el camino igual recibí formación informal en la Universidad de Stanford, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, en la Universidad de Sao Paulo, en la Universidad de Berkeley, San Diego y muchas más. Es muy difícil ahora, con el concepto universal del conocimiento, decir que uno, y a la vez es injusto, decir que usted no solo se formó en Trieste, seguramente se formó en centros de cáncer de Italia, en Roma, y que aportaron muchísimo. En Bolonia, cursos en la UNAM seguramente. Entonces al final uno se va volviendo esa suma, esa convergencia de una serie. En el Instituto de Neurociencias de México también. Correcto. Entonces al final yo creo que todo ese bagaje me permite estar aquí ahora parado ante los chicos y enseñarles a aprender, enseñarles a emprender incluso, que es algo que tenemos que trabajar muchísimo, vamos a hablar de eso. Y pues básicamente, ¿no? Eso es lo que le podría decir de mi formación. Excelente, creo que todos los profesores deberíamos aspirar a eso, a tener una formación así, ¿verdad? O sea, el concepto de universidad es ser universal. Claro. ¿Verdad? Es integrar todo. Yo le voy a poner un ejemplo. Cuando yo estaba haciendo mi doctorado, a mí me dieron un problema inconcluso que no lo pudo resolver el físico teórico en la actualidad con más colaboraciones en el mundo, que es John Ellis del CERN en aquel entonces. Ahora creo que ya regresó a King College en Londres. Entonces le dicen a usted, bueno, aquí resolve este problema que no lo resolvió John Ellis. Usted dice, bueno, ¿y quién soy yo? ¿Será que me voy a graduar del doctorado? ¿Quién soy yo? Sí. Y luego en el camino le dice, bueno, lo que pasa es que ahora que ya lo resolviste, necesitamos ver qué mejora se les hace, pero el experto mundial de eso está en la Universidad de Princeton. Tenés que ir a aprender la técnica. Y uno se va y aprende la técnica. Y el de Princeton le dice, sí, yo estoy trabajando en la técnica, pero resulta que la mejoró en Tel Aviv alguien. Entonces usted tiene que ir a Tel Aviv o converger con él en Trieste, que es un lugar de convergencia para todos. Entonces sí es injusto realmente, ¿verdad? Sí, al final. Decir, y yo no sé si usted va a llevar por ahí la conversación. ¿Será que también nosotros tenemos que empezar a hacer eso con nuestros estudiantes aquí en Honduras? Es la pregunta del millón. Claro. ¿Qué se necesita? El presupuesto que está considerando este tipo de cosas, y no solo para los estudiantes, que son pasajeros. Sí. Nuestros docentes, los que ya están aquí, los que no han tenido la oportunidad de tener la formación que usted y yo hemos tenido, ¿podemos darles a ellos, inyectarles un poco de eso? Sí, es que creo que hasta el momento los profesores que deciden seguir aprendiendo, sacando cursos, doctorados, investigando, publicando, no lo hacen porque la universidad les vaya a dar un reconocimiento grande. Porque en realidad nosotros que somos docentes sabemos, ¿verdad?, que el reconocimiento que recibe un docente por investigar es muy poco en Honduras. No se compara con lo que recibe en la UNAM, lo que se recibe en otros países, ¿verdad? Que realmente ellos ven en la carrera científica una carrera próspera, una carrera de mucho éxito, digamos. Claro. Mientras que acá es como ser un apóstol de la ciencia, es como... A mí no me importa vivir bien, a mí no me importa. A mí lo que me importa es buscar la verdad, buscar el conocimiento. Entonces sí, la verdad es que debemos generar políticas públicas para que no solamente esas personas top desarrollen ciencia, sino que todos los profesores universitarios tengan un camino profesional, una carrera interesante como científicos aplicados. Incluso hay estudios tan básicos que necesita Honduras. Por ejemplo, estudios médicos sobre, digamos, la sobrevida después de terapias contra el cáncer en el Hospital San Felipe. Digamos, de eso no hay. La sobrevida es como el tiempo que viven extra las personas después de lo esperado, ¿verdad? Después de una terapia, por ejemplo. Eso
Eso sería interesante saberlo para cada una de las terapias que se aplican en los hospitales de Honduras, hospitales públicos, hospitales privados, ver la efectividad en relación con la efectividad en otros países, por ejemplo. Claro. Y estoy hablando de cosas bien sencillas. Ahí lo único que tiene que hacer la gente es llamar a los pacientes de vez en cuando, por ejemplo. Pero igual, usted me puede dar 1000 ejemplos de cosas muy sencillas que se pueden investigar en las distintas áreas, en meteorología, en cambio climático, en agua, en oceanografía, etcétera. Son cosas que no requieren de un Einstein que esté investigando eso, sino simplemente una persona comprometida, una persona que tenga las capacidades matemáticas, estadísticas básicas y que tenga un poco de entusiasmo, ¿verdad? Entonces, en realidad, la ciencia realmente que se puede mejorar mucho, se puede estimular mucho, y creo que buscar una política pública que nos ayude a eso, o una política universitaria que nos ayude a eso, pues no debe ser del todo complicado, sobre todo teniendo gente que ya lo hace, gente con experiencia, ¿no? Bueno, de hecho, constitucionalmente ya le corresponde a la universidad hacer eso. Y en la nueva reforma que tenemos, en la última reforma universitaria, la cuarta reforma, también ya lo estipula. Es más, incluso en el estatuto del docente, una de las 3 funciones, y en la ley orgánica universitaria, una de las 3 funciones principales, ¿verdad?, es la investigación. Entonces, digamos que ya está reglamentado. Ahora, llevar eso a la práctica ha sido el problema, porque de alguna manera ha sido paliativo, ¿no?, el proceso, porque de repente no tenemos no tenemos la masa crítica, como usted bien dijo, de profesionales para comenzar a hacer investigación, o de repente los profesionales que tenemos, que estoy de acuerdo con usted, podrían comenzar a hacer investigación, pero no lo saben. De repente con ser parte de una colaboración internacional o viajar a un workshop y conocer a otros profesionales que les dan ideas, usted lo puede ver. ¿Cuántas veces no nos ha pasado a nosotros que de repente en una conferencia en París vemos, o en cualquier otro lugar, en la antigua Guatemala, alguien presenta un trabajo y usted dice, oigan, lo que están haciendo ustedes es sencillo, pero a mí no se me había ocurrido. Esto lo podríamos replicar en Honduras. Uno puede ver cuando cualquier dato que usted quiera, meteorológico, en geociencias, en cualquiera, Centroamérica está, incluyendo Costa Rica, vacío. Sí, yo lo he visto. Entonces, ¿cómo hacemos para dar el primer paso? Esa creo yo que es la pregunta que tendríamos que trabajar. Tal vez la universidad, pienso yo, las autoridades de las universitarias deben visualizar eso, y de una manera realista y práctica. Yo creo, estoy totalmente de acuerdo con usted, que hacer investigación no necesariamente es trabajar en lo que Einstein hizo en la frontera. Podemos hacer muchos aportes, eso sí, en ciencia básica, con influencia directa en la sociedad a corto plazo, ¿verdad? O en ciencia básica. La aplicada es importante, esa es la que más se debe de hacer, pero al menos un 10-20% debe de trabajar en ciencia básica, porque la ciencia básica deja remanentes, es la que sobrevive a largo plazo. Claro. Yo le puedo hacer a usted un modelo meteorológico que me funcione este año y el siguiente no. Si ya después se olvidan las matemáticas básicas, entonces Exacto. Ya no van a haber nuevas técnicas para meteorología, ni para ciencias de la computación, ni Exacto. para nadie. Entonces la ciencia básica es algo que no se debe descuidar, y a mí por eso me parece que es importante que las personas que están involucradas en ciencia básica también poco a poco se empiecen a interesar por estar en cargos que puedan tomar decisiones importantes, ¿no? que redirijan un poco el barco. Sí. Excelente, y estaba pensando, todo esto en realidad son como cosas que podemos pensar los profesores universitarios que tenemos alguna chispa, ¿verdad?, en esta cuestión de la investigación. Pero, ¿y los estudiantes? Según usted, ¿cuáles son las necesidades que tienen los estudiantes? ¿Qué es lo que los estudiantes aspiran para una universidad y que actualmente no lo tienen? Esa es muy buena pregunta. Al fin y al cabo nos debemos a los estudiantes, ¿verdad? El objetivo, como ya lo dice incluso
el nuevo modelo educativo que tenemos, tanto usted, el edificio, todo lo relacionado con los TICs, somos parte del inventario universitario para darle servicio a los estudiantes. Entonces, esa pregunta es crucial. A mí me parece que los jóvenes, los chicos que estudian, incluso los jóvenes en general que no estudian, si hay algo que los caracteriza es que están ávidos por aprender, ya sea para aprender para emprender un negocio, aprender una técnica o una manualidad para irse a trabajar a Estados Unidos, o incluso los que están aquí quieren aprender, por ejemplo, cómo armar un currículo para encontrar un buen empleo, o otros que quieren aprender de tal manera que puedan aprobar un examen de admisión a Harvard. O sea, la gente está ávida, ese es mi punto de vista. Entonces, el problema viene cuando los universitarios, los docentes, no entramos en la categoría que usted dijo, mencionó de los profesores que tienen esa chispa, ese interés, algunos que se les hace más fácil que otros, que no son muchos, por cierto, ¿verdad? Eso hay que decirlo, ¿verdad? No, hay que analizar, hay que estudiar por qué los docentes de repente no están involucrados en investigación y en extensión universitaria, ¿verdad? Y vinculación. Eso hay que verlo. Entonces, yo diría que primero a los chicos hay que decirles cuál es la ruta, como me dijo a mí mi asesor, ¿verdad? Yo no te voy a enseñar nada aquí en el doctorado, probablemente yo aprenda de vos, me dijo. Lo que sí te voy a decir es dónde está la leche y la miel para que vos camines en esa dirección. Entonces yo creo que a los alumnos tenemos que mostrarles el camino. Ya serán ellos, ¿verdad?, los que van a trabajar duro, darle las herramientas en el proceso. Si por ejemplo alguien quiere ser un arquitecto y quiere poner una compañía, por supuesto que es nuestro trabajo darle la información necesaria para que se forme bien, las herramientas tecnológicas al más alto nivel, ¿sí? Que ninguna compañía las tenga, que más bien que esas compañías, cuando estos profesionales vayan, digan, no, tenemos que, para estar a la altura de la formación de este muchacho, un ingeniero civil o arquitecto, ya no necesitamos trabajar con un teolito, necesitamos una estación total, porque él recibió esa formación. Pero el problema es cuando nos pasa al revés, cuando llegan nuestros profesionales, ¿sí?, y saben hacer planos a mano y la empresa trabaja con AutoCAD. Ahí estamos quedándole. Entonces yo diría, primero decirle a los alumnos eso, cuál es la ruta, ¿verdad? ¿Cuál es la ruta para que se vuelvan empresarios, para que se vuelvan líderes en el país, para que se vuelvan los próximos investigadores? Una vez los estudiantes sepan eso, ellos mismos empiezan a exigirle a usted. Ellos mismos empiezan a decirle, pero si yo quiero irme a estudiar al extranjero, a mí me van a pedir que yo escriba un research statement, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El propósito de investigación. Statement of purpose. Sí, también. ¿verdad? De investigación. O sea, ¿cuál es tu interés de investigación? Y él dice, ¿cómo voy a escribir eso si en Honduras no me dio usted? Si no ha hecho nada de investigación. Si no ha hecho nada. Entonces, ellos mismos, una vez usted les dice por dónde va el asunto, por dónde se mueve, digamos, la dinámica en diferentes áreas, ellos empiezan a exigir. Y ahora después vienen y le dicen, profesor, ya me pasa a mí como coordinador, ¿con quién puedo trabajar un proyectito de investigación? Entonces me ponen a mí, a veces hasta la empada de la pared, yo le digo, bueno, lo que pasa es que aquí solo 4 profesores en investigación, porque hay otros, porque hasta eso hay que enseñarle también a nuestros docentes, ¿verdad? Cómo emprender un proyecto o comenzar un proyecto de investigación que sea útil para los estudiantes, que sea una carta de presentación. Porque yo puedo trabajar, por ejemplo, en física, aquí en Honduras, puedo trabajar en física relacionada con la termodinámica, ¿sí? Termodinámica aplicada a aviones, por ejemplo, a motores de aviones. Pero ese muchacho, el interés que él tiene es ir a estudiar física del cambio climático. Entonces, muy poco le va a servir. Puede ser que le ayude, pero tenemos que orientarlos de mejor manera. Entonces yo creo que una vez los estudiantes sepan, ellos nos exigen, nos retroalimentan y nosotros empezamos a trabajar en función de resolverle a ellos. Y sin duda, Juan Junior, y termino aquí con esto, que la gran mayoría pasa por tener en la universidad profesionales al más alto nivel, entrenados al más alto nivel, que sean capaces no solo de dar clases muy bien,
sino de que emprendan proyectos de investigación y que a la vez, incluso estos profesores, trabajen en proyectos de vinculación. Solo de esa manera el alumno va a tener la oportunidad de acoplarse a esos proyectos, ¿verdad? Sí, creo que en general la universidad, quizás casi desde sus orígenes, ha tenido una visión muy, ¿cómo sería?, de aula. Es decir, Sí. Muchos han considerado que la universidad es simplemente tener un montón de aulas y que estén un montón de profesores contratados ahí hablando, ¿verdad? Pero eso no es una universidad. Si usted se va a Estados Unidos, eso sería como quizás un community college, Tal vez, ¿verdad? sí. Sería algo que más o menos da ciertas orientaciones para formar profesionistas. Pero una universidad, quizás que le pusimos mal el nombre, le hubiéramos puesto otra cosa, ¿verdad? Claro. Porque si lo que quieren es eso, entonces pongámosle Colegio Comunitario Autónomo de Honduras. Pero si lo que queremos es una universidad, tenemos que hacer eso que de hecho ya está, ¿verdad?, en la ley orgánica. Ya está. Investigación, extensión. Y tenemos que, en primer lugar, generar esas condiciones para los docentes, ¿verdad?, esos estímulos en los docentes, ¿verdad?, para que puedan hacer eso y que se sientan reconocidos y que sientan que van a crecer mediante la investigación y la extensión, y también la gestión académica. Y en los estudiantes también. Yo diría que ahí se pueden generar más becas, ¿verdad? Porque actualmente BOAE tiene algunas becas, pero es muy poco en realidad para toda la comunidad universitaria. Yo desconozco si hay becas para estudiantes que tengan vocación en investigación. Hasta ahora solamente por excelencia académica y por becas de equidad. De equidad, sí. Pero Podría ser algo interesante, ¿no? Ajá. Podría ser algo interesante. Sí, vuelvo y le repito, si los estudiantes empiezan a demandar, pero primero tendrían que saber que ellos necesitan eso. Probablemente el estudiante crea que lo que necesita es que el profesor le dé el programa de la clase y venga todos los días y que no se salga de ese programa. Y ellos pueden pensar que eso es un excelente docente. Sí. ¿Me entiendes? Pero si ellos de repente escuchan o tienen la oportunidad de entrar a un coloquio, un seminario, a una charla, ¿verdad? Ellos pueden decir, yo necesito eso es lo que yo quiero. Ellos se vuelven un catalizador y es el primer evaluador. Ajá. Y nos exige. O sea que eso sería interesante porque los estudiantes empezarían a exigir a los diferentes departamentos, facultades, esas competencias, y las facultades entonces van a empezar a contratar docentes con un perfil de investigador, ya una persona que incluso pueda escribir un proyecto que sea una vinculación universidad-sociedad y que sea capaz incluso, ¿verdad?, de conseguir fondos con contribuyentes internacionales. Eso sería interesante, me parece. Sí. A mí Eso me hace pensar en la secundaria, porque, por ejemplo, si el estudiante desde secundaria se ha acostumbrado a un profesor así, ¿verdad?, que explíqueme todo, por favor, renglón por renglón, y yo y hasta ahí. Entonces, si desde secundaria ha estado así, va a ser muy difícil, ¿verdad?, que rápido, inmediatamente empiece a pensar en cosas como investigación o cosas así. Entonces, creo que la universidad también tiene que tener un involucramiento con el sistema de educación pública, ¿verdad?, con secundaria y con primaria, incluso participar más. Quizás, creo que hay una mesa, de hecho hay una mesa institucional, una mesa de diálogo entre la universidad y el Ministerio de Educación para ir mejorando las cosas desde sus bases, ¿verdad? Claro, no sé si se ha activado esa Comisión General de Educación, ¿verdad? Sí tenemos el sistema de educación superior, el cual la universidad lo dirige por mandato constitucional, pero yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Hay experiencias muy interesantes, por mencionar algunas, las Olimpiadas. Las Olimpiadas de Física y Matemática. Yo tengo un alumno en maestría que está haciendo tesis conmigo, que él organiza las Olimpiadas de Física y entrena. El chico, a raíz de que lo hemos formado aquí, forma mejor a los chicos de pregrado, perdón, de educación secundaria, y luego estos muchachos salen a competir y ya están siendo medallistas, ya están consiguiendo becas. Por ejemplo, El Salvador, los estudiantes que han competido, han ganado medallas,
se han ido a estudiar incluso hasta a universidades prestigiosas de Estados Unidos. Entonces, algo tan pequeño como eso solo ve el impacto que tuvo en secundaria. Sí. Ya imagínese algo mejor estructurado, mejor reglamentado, claro. Sería maravilloso. Estoy de acuerdo con usted. Claro, entonces la universidad se tiene que involucrar en todo eso, ¿verdad? Bueno, es como involucrarse para abajo en la formación, ¿verdad? En la escuela, y para arriba también en la industria y en el comercio, ¿verdad? Por ejemplo, en Stanford, que usted lo mencionó y que estuvo ahí un tiempo, sí. ¿Verdad? En Silicon Valley, ahí todo el desarrollo que se dio, el desarrollo tecnológico, tuvo una raíz en que el gobierno invirtió en industrias que eran necesarias en el tiempo de la guerra, ¿verdad? Invirtió bastante y también se invirtió mucho en las universidades. Y luego las universidades se vincularon con la industria local y hubo una gran cantidad de inversión. Entonces ese modelo se debería de copiar realmente. Eso viene desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días y ha permanecido. Y las relaciones entre las universidades y la industria han permanecido. Pero fíjese qué interesante lo que dice usted, y no sé si lo había pensado, pero no fueron las universidades las que se fueron alrededor de la industria, fue al revés. Es la industria que buscó la ciencia, que buscó el conocimiento. O sea, Silicon Valley, en la región de Silicon Valley, usted tiene UCLA en Los Ángeles, ¿verdad? El sistema universitario de California es una maravilla. Tiene en Pasadena el Caltech, ¿verdad? Más arribita, luego tiene usted Stanford, ¿verdad? Cerca de San Francisco. Solo en la bahía de San Francisco tiene Stanford y Berkeley. Top 10 en los últimos 50 años en todas las áreas del conocimiento. Sí. Luego usted se puede ir a Boston y también otro polo de crecimiento alrededor de Harvard y del MIT. Entonces, a mí me parece que sí, tiene que haber ese matrimonio entre industria y universidades. Es necesario, sobre todo para que nuestros estudiantes salgan con las competencias necesarias. Eso es, México lo copió. Usted puede ver el Tecnológico de Monterrey. Ah, claro. Es un polo el norte de crecimiento, y ahí está el Tecnológico de Monterrey, y ellos siempre tienen esa visión, sí. ¿Verdad? Academia, industria. Ahora en México hay industria de coches enorme, es competitiva a nivel mundial. Y realmente tengo amigos conocidos que trabajan en la industria como ingenieros en México y tienen un alto nivel, o sea... el laboratorio de ingeniería mecatrónica en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla lo compró totalmente la Volkswagen, porque ahí tienen ellos toda su industria, claro. Y después solo contrata a los mejores profesionales y ya manejan el equipo, ¿verdad? Por supuesto es un equipo universal, no necesariamente solo para trabajar en Volkswagen. Usted puede ir a trabajar en la Audi, que está ahí también, o en Mercedes-Benz, o en la Nissan. Entonces esa inversión de la industria en la academia, quien termina ganando después es todo el país con el desarrollo, la comunidad, ¿no? La sociedad. Y incluso pues al final los mismos empresarios se ven beneficiados. Obviamente al principio no lo van a ver, o sea, sí. Si usted les dice a los empresarios denme un 5% para esto, seguro que no, pero ya después, cuando van viendo esos resultados, ellos dicen, no hombre, lo que funciona aquí es la universidad, claro. Invirtamos en la universidad, y se meten, porque saben que de ahí obtienen más ganancias todavía. Sí. O sea, obtienen ganancias todos, es un juego de ganar. Los profesionistas van a obtener mejores salarios, mejores trabajos, porque van a haber mejores industrias de calidad mundial que van a pagar en dólares, ¿verdad? No van a haber solamente esas pequeñas microempresas. Imagínese un ingeniero, alguien con maestría, con doctorado, aquí en Honduras. Casi imposible que vaya a conseguir un súper buen trabajo. O sea, solamente que él emprenda, que él tenga mucha iniciativa, ¿verdad? Porque aquí no están esas multinacionales que pagan de $2,000 en adelante. Claro. Pero podemos atraerlas. Por eso Costa Rica atrajo Intel, ¿verdad? Y fíjese fíjese cómo fue, de nuevo, antes de que llegara Intel, la Universidad de Costa Rica, no recuerdo si fue la UCR o el Tecnológico, crea la carrera de Ingeniería Electrónica. Claro. Primero da el paso a la academia. Sí, claro. Y luego se acopló de maravilla Intel con toda la tecnología de procesadores.
y pues no de por gusto Costa Rica, hasta, de alguna manera hay que decirlo, nos lleva a la vanguardia, ¿no? ¿Cómo va a venir aquí una empresa de robótica a Honduras si tenemos pocos ingenieros y si no están como certificados, en el sentido de que puede ser que hayan carreras ahí de mecatrónica, de todo esto, pero ¿qué resultados han dado? ¿Realmente un ingeniero de acá ha ido a trabajar a una empresa de estas grandes y ha dado buenos resultados? O sea, hay que evaluar también la calidad internacional, por eso México evalúa la calidad internacional de cada uno de sus posgrados. Y bueno, todo eso se tiene que ir trabajando, ir evaluando, y es de sentarse, que gente que tenga alguna raíz, una semilla de estas ideas, pues comience a generar estas políticas. Entonces es necesario que la universidad se involucre y que se generen políticas públicas, políticas académicas, para mejorar estas condiciones en ciencia, tecnología. Vaya, ¿qué perspectivas tiene de futuro usted aquí como coordinador académico? Y también tengo entendido de que está participando como candidato para la Junta de Dirección Universitaria, ¿verdad? Sí. Entonces, en general, ¿cuáles son sus ideas para el futuro de la universidad? ¿Qué es lo que se puede hacer? Bien, fíjese que primero le comento así rápidamente, me motivo yo a aspirar a un cargo como miembro de la Junta de Dirección Universitaria, porque me parece que el éxito, porque ha sido un éxito que hemos tenido en la coordinación de la carrera, mandando a estudiar nuestros jóvenes a las mejores universidades o centros de investigación por todo el mundo, es algo que se puede replicar no solo en la facultad, sino en toda la universidad. Y a mí me parece que por mi experiencia y porque ya está aprobado, ¿verdad? Es una garantía, yo podría de alguna manera apoyar en ese aspecto académico a la universidad y ponernos un poco en el mapa, porque parte de la evaluación para subir en el ranking hay que ver dónde están nuestros graduados. Imagínese usted que de repente la Universidad Nacional Autónoma de Honduras diga, no, pues nuestros graduados están en Harvard, están en la Universidad Católica de Chile, pero en grandes cantidades, están en Alemania y de todas las áreas del conocimiento. Abogados siguiendo a Harvard, ingenieros siguiendo a Caltech, al MIT, médicos siguiendo al Johns Hopkins, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, gente que incluso quiere estudiar la divinidad estudiando en Oxford o Cambridge. Claro, necesitamos. Sí. Entonces, a mí me parece que eso es parte de mi visión, ¿verdad? Yo me considero visionario en ese sentido, y yo estoy pensando en un país, en realidad. La universidad yo lo miro como un instrumento para mejorar el país, ¿sí? Para mejorar la calidad de vida, para mejorar en general todo, ¿verdad? Sobre todo para aprovechar el material humano, que me parece que es grandísimo. Yo he tenido, usted es uno de ellos, cualquier cantidad de estudiantes brillantes que son un diamante en bruto, necesitan ser pulidos. Nosotros los podemos pulir un poco, pero la universidad es esa puerta casi que multidimensional a todo un mundo maravilloso que los chicos pueden tener. Entonces, a mí me parece que desde la coordinación yo puedo ayudar a los estudiantes de física, está aprobado. Pero ¿por qué no, digo yo, apoyar a los odontólogos, a los médicos, a los administradores de empresas, a los contadores públicos, ¿sí? A las carreras técnicas, a las personas que estudian en los centros regionales? ¿Cómo podemos hacer? Incluso los docentes, ¿verdad? Yo estoy pensando a futuro en dignificar de alguna manera al docente y al estudiante, dándoles buenas oportunidades. Me parece a mí que los docentes necesitan capacitaciones en el área propiamente de la disciplina. Lo pedagógico es importante, sí, es crucial, pero los instrumentos pedagógicos, hay unos que son universales, pero si lo que yo tengo para un abogado no le sirve a usted, porque usted tiene que, de alguna manera, como profesor de física o ingeniería, enseñar el contenido, y luego tiene 300 problemas que resolver por cada capítulo, y ahí no se mide trabajo, se mide potencia, cuánto trabajo va a hacer en un determinado tiempo. Entonces son otro tipo de competencias, ¿verdad? Entonces yo sí creo que el docente necesita estar constantemente capacitado,
y también, muy importante, el personal administrativo. El Exacto. personal administrativo que tanto nos ayuda, nos puede ayudar más, me parece. Pueden ellos dejar de hacer actividades que de repente se pueden automatizar, que nos benefician a todos. Nos quitan burocracia, nos quitan carga administrativa a los docentes, ellos tienen un trabajo más eficiente. A mí me parece que con mi visión y por mi formación tecnológica, yo podría de alguna manera aportar. Esto es un trabajo, en la Junta de Dirección es un trabajo en conjunto, ¿verdad? La Junta de Dirección, como ya la palabra dice, una parte de sus funciones son la planificación, la organización, el control administrativo, el seguimiento de los resultados, hacer correcciones, pero es un trabajo en equipo, en apoyo con la rectoría, las vicerrectorías. Exacto. Y por supuesto todo aprobado en el Consejo Universitario, y estamos viendo una época maravillosa con la representación estudiantil. Yo estoy encantado, por eso decido yo, me parece, lanzaron, yo no conozco a los candidatos, todavía no sabemos, digamos que en ese sentido soy independiente, pero sí me da garantía la participación de los estudiantes. Por eso he decidido, y es para ellos que quiero llegar ahí, trabajar, y no tiene uno la solución a todos los problemas, pero a mí sí me parece que el criterio que he alcanzado en base a mi experiencia profesional, en mi formación en el hogar, en mis principios cristianos y por supuesto en mi formación académica, me permiten, me dan valor, me dan de alguna manera el coraje de emprender y postularme a un cargo de estos, porque sí creo que voy a tratar de resolver los problemas que vayan surgiendo de la mejor manera. Las funciones ya están claras, ¿verdad? Usted no puede llegar a aspirar a la Junta de Dirección y tratar de hacer el trabajo de un vicerrector, porque no le puede exigir, por ejemplo, a usted a la función x al cuadrado que crezca exponencialmente, porque es x al cuadrado, ya están bien claras sus funciones, ¿sí? Pero, repito, me parece que el criterio, las personas que me conocen, la capacidad de colaborar, porque yo mantengo colaboraciones internacionales, he trabajado con chinos, asiáticos, de la India, europeos, estadounidenses, caribeños, me permiten también, eso es muy importante, adaptarme a grupos multidisciplinarios. Eso, sí. ¿Verdad? Sí, trabajar con un buen abogado, siempre y cuando sean personas académicas, con una visión académica. Y esos cargos para mí tienen que llegar ahí las personas, nuestros mejores elementos. Está diseñado para eso, para que lleguen todo pensando en que la universidad se vuelva altamente competitiva. Una de las cosas que yo a corto plazo sí me gustaría dedicar gran parte de mi esfuerzo es en que la universidad mejore en el ranking, porque eso es un buen indicador. Si usted dice, quiero mejorar en el ranking, quiero ser top 200, estar en las 200 mejores universidades, póngale ser la número 100 de América Latina, ¿verdad? Y ser la 500 o la 1500 en el mundo. Eso implica todo lo que hemos hablado. Sí, o sea, sí, pareciera como una cosa bien abstracta, ¿verdad? No, pero es un buen parámetro. Ajá, pero en realidad ahí va de la mano mejorar un poco el sistema educativo nacional en general, o sea, tener esas pláticas. También va de la mano aumentar tener el presupuesto para la investigación, por ejemplo, porque son las investigaciones en revistas de primero o segundo cuartil. Sí. Luego tenemos que trabajar duro para que esas publicaciones, porque no terminen la publicación, hay que ganar citas. Claro. Hay que ganar citas, y para ganar citas hay que invertir. La universidad tiene que darse cuenta que hacer ciencia no es barato. Invertir en congresos. Tanto en Honduras como en el exterior, para los docentes y estudiantes, vínculos con la industria, formación docente. O sea, hay algo muy interesante. Solo fíjese usted, aquí se nos jubiló el doctor el doctor Pérez, probablemente el doctor Euseda dentro de unos 10 años, pues todavía está muy fuerte y él muy beligerante, pero no hemos invertido en que estas referentes, por ejemplo, nos dejen producción bibliográfica. A mí me hubiera encantado con la maestría que daba Gustavo Pérez, la clase de electricidad y magnetismo, que dejara los apuntes de Gustavo Pérez. Exacto. A mí me parece que podemos empoderar al docente y empoderar al estudiante y al administrativo de una manera armónica.
producción bibliográfica de parte de nosotros. Claro, no necesariamente artículos para la primera revista, podemos crear nuestros propios apuntes, a costa de que en pleno siglo XXI, física para médicos se tiene que dar con un libro escrito por los estadounidenses. Ajá. Lo podemos hacer aquí, folclorizarlo. Por supuesto, los fundamentos y todo eso son los mismos, ¿verdad? Tienen que prevalecer. Entonces, en resumen, a mí me parece que yo sí soy un candidato idóneo por el hecho de que, por mi experiencia y por el criterio que he alcanzado, voy a poder resolver y apoyar en problemas significativos que van a empujar a la universidad a ser más competitiva. Y por supuesto eso implica mejores profesionales, etcétera, ¿verdad? Sí, claro. Y eso, usted, trayectoria docente, ¿desde cuándo está? Bueno, ya tengo ya casi 18 años de ser docente y algo que siempre lo digo es que he quemado etapas, no he hecho brincos o saltos cuánticos. No, yo empecé como instructor de laboratorio, conozco las necesidades de los instructores de alguna manera. Luego fui profesor por hora, maratónicamente como 6 años. Perdí 6 concursos antes de ganar y no le guardo ningún resentimiento porque cada concurso que perdía era un estudio que alcanzaba porque me iba y luego regresaba para estar más preparado. Luego soy profesor permanente con acuerdo desde el 2013 y pues ahora soy profesor titular 4, ¿verdad? Tengo los requisitos para ser profesor titular 5, que es lo máximo, pero por cuestiones de criterio no lo soy. O sea, como le digo, he tratado de hacer carrera docente. Entonces, y ahora actualmente soy coordinador de la carrera y también, muy importante, soy miembro de la junta directiva de la facultad. O sea que de alguna manera estoy empapado de los procesos académicos administrativos, porque eso es muy importante. Sí, para aspirar a un cargo de estos no basta con buenas intenciones. Con buenas intenciones o con un perfil académico muy alto, pero no conociendo siquiera los instrumentos que tenemos. Claro. Pues yo tengo compañeros aquí que no saben que existe, por ejemplo, un manual de procedimientos, ¿verdad? El estatuto del docente, la ley orgánica, las normas académicas, claro. ¿Me entiende? O incluso el contrato colectivo, que nos protege mucho. Todo eso hay que conocerlo, esa parte, ¿verdad? Y pues siempre está el espacio para aprender. Si algo me caracteriza o nos caracteriza a los físicos, es que nos gusta aprender y aquí sí me voy a dar el lujo de decir que aprendemos rápido. Adaptación a los cambios. Tenemos adaptación a los cambios. Entonces, pues cualquier cosa, para alguien que incluso solo aproveche la oportunidad, quiere saber más de mí, en Google pueden poner Brian Larios y pueden ver mi Google académico. Ahí aparece mi página web, todos mis artículos, todo lo que he trabajado, los estudiantes que he formado y con las personas que he colaborado a nivel internacional. Qué bien, la verdad es que vamos a terminar con este programa con un sabor a esperanza, porque en primer lugar yo no tenía fe en que realmente iban a volver a haber representantes estudiantiles en la universidad. En cierto modo me sorprendió que en abril, ¿verdad? Fue como en abril más o menos, que ya se logró hacer eso. Si en mis tiempos yo era representante estudiantil, yo fui presidente de la carrera. Sí, lo recuerdo. Y formamos una alianza de movimientos independientes, pero la miramos tan difícil porque habían tantos intereses de afuera, intereses políticos, de los partidos políticos, que estaban frenando estos procesos. Y era hasta peligroso ser representante estudiantil en mis tiempos. Y de hecho, hasta hubieron unos disparos ahí antes de unas elecciones que tuvimos. Hicieron unas elecciones fuera de la universidad que después las cancelaron. O sea, y eso en mis tiempos ya estaba como mejorando un poco, porque antes era aún peor. Antes hasta desaparecían gente. El hecho de que se haya logrado una representación estudiantil otra vez en este año, el 2022, es histórico y es genial. Y eso fue el primer punto que me dio a mí esperanza en que la universidad pudiera cambiar. Y ahora, el hecho de que alguien como usted haya logrado estar en esa lista, solo eso, un académico, un científico, haya logrado estar en esa lista, me parece sorprendente también. Es una cosa que casi increíble.
O sea, yo pensaba que ahí solo iban a estar esas personas con esos perfiles así muy comprometidos con partidos políticos y todo, pero no. O sea, un académico, qué bien, eso me da más esperanza. Y el hecho que lo conozco, ¿verdad? Obviamente. Entonces, con todo esto que hemos estado platicando, yo sé que también deben haber otras personas con estas ideas, ¿verdad? Seguramente. Obviamente una golondrina no hace verano. No. Yo sé que hay más así que van a aportar, ¿verdad? Para estos cambios en la universidad. Y espero que dentro de algunos años pues veamos esos cambios. Dentro de unos años podamos ver, miren, lo que hicimos en el 2022, lo que sembramos en esos años, está dando frutas ahorita en el 2030. Claro, eso es lo que usted dice, estoy totalmente de acuerdo. Justamente eso también me motivó a mí a emprender este viaje interesante. He aprendido mucho en el proceso y de nuevo pues le agradezco a usted el espacio, le agradezco a usted la iniciativa y pues hay que repetir este tipo de eventos. Podemos hablar del premio Nobel de este año que fue en mecánica cuántica, que es una cosa en física, cosa maravillosa, y pues esperemos también que pueda seguir avanzando en este proceso para llegar a la Junta de Dirección y apoyar la academia en general, ¿verdad? No solo la ciencia, no solo las ingenierías, que es de repente lo que yo más conozco, sino en general a todos nuestros estudiantes, a todos nuestros docentes y a todo nuestro cuerpo administrativo y de servicio, ¿verdad? Qué genial. Bueno, entonces nos despedimos por hoy y esperamos estar siempre en contacto. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Hombre, la mano, ¿sí, ya?